comencemos por las invocaciones. Aquí vamos a invocar o a establecer un espacio, digámoslo, abierto y de seguridad, donde todos podemos compartir lo que queramos compartir sin juzgarlo, sin establecer ningún tipo de opinión opuesta, simplemente abiertos a cualquier opinión, porque este es nuestro espacio de comunidad y que busca básicamente radiar esta luz de vida, esta luz de conocimiento particularmente oriental, pero puede ser en cualquier otra creencia o filosofía. Eso es lo que nuestro espacio busca y eso es lo que los Upanishads tratan de mostrar. Bueno, busquemos ahora las respuestas. Nos dice el robot, el chatbot o el ChatGPT, que inteligencia es la capacidad de aprender, comprender y aplicar conocimientos. Es interesante porque ya comienza a definir lo que para la máquina es inteligencia. Entonces ellos dicen, o la máquina dice que es artificial siempre y cuando yo pueda realizar tareas que requieren un alto poder computacional y mucha rapidez. Pero es espiritual si requiere una habilidad para encontrar un significado al propósito de vida, a conectarse a los demás, actuar con integridad y compasión. Entonces yo le pregunté, bueno, eso es cierto, pero bueno, entonces ¿qué cosas existen que sean similares o que sean diferentes? ¿Usted quién me puede decir al respecto? Entonces la máquina me dice, bueno, hay cosas que son similares. Si usted establece una inteligencia espiritual o artificial, tiene que adaptarse a las circunstancias. Tiene que tener básicamente una forma de poder establecer una adaptabilidad a cualquier evento que ocurra. Y en el caso del computador, pues eso ocurre cuando está optimizando la respuesta. En el caso nuestro ocurre cuando estamos tratando de enfrentar eventos que no están planeados o que no lo teníamos planeados de esa forma. También existen similitudes a nivel de conexión. Cuando tú te conectas a nivel espiritual, estás buscando una conexión interna contigo mismo y con los demás. La inteligencia artificial busca conectarse con sus usuarios de una forma personalizada también. Pues una respuesta válida. Y esta respuesta es interesante, la respuesta de conciencia. La máquina nos dice que ambas fomentan conciencia del presente, pero de forma diferente. La inteligencia artificial escanea datos y busca información disponible en este momento. Las prácticas espirituales buscan enfocar tu ser para estar aquí y ahora. O sea, aquí existe un paralelo, pero no necesariamente conciencia desde el mismo punto de vista. O sea, en otras palabras, la máquina reconoce que no es un ser consciente desde el punto de vista espiritual. En cuanto a las diferencias que nos dice la máquina, ella dice que hay una pequeña diferencia en cuanto a lo que la máquina ve como individualidad y universalidad. La máquina dice que la inteligencia espiritual valora el desarrollo interno individual, pero no necesariamente el desarrollo común universal. Mientras que la inteligencia artificial busca reforzar esa generalidad, esa homogeneidad universal a través de sus respuestas. Yo creo que es una respuesta interesante, válida desde la alternativa que nos está dando, pero no necesariamente completa. Y ese es el problema de muchas de estas máquinas, chatbots, que son básicamente agregadores de información. Y es que las respuestas no siempre son completas. Bueno, siguiente punto, ellos dicen las emociones y la lógica. La máquina dice, bueno, la inteligencia espiritual se basa en reconocer las emociones, mientras que nosotros como máquinas nos enfocamos en la lógica, en expresar desde un punto de vista lógico lo que vemos, pero no necesariamente emotivo, porque no tenemos un concepto de las emociones. Y finalmente
dice que la práctica espiritual es subjetiva. Son verdades que tienen que ver con la experiencia de la persona y con las relaciones interpersonales que tiene. La máquina no tiene esa capacidad y se basa en algoritmos, datos y programación para establecer una realidad objetiva. Es bien interesante esa respuesta. Entonces le pregunté de nuevo en esta charla con la máquina, bueno, ¿y cómo podemos desarrollar una interacción que tenga sentido entre nosotros dos, tanto a nivel máquina como a nivel de crecimiento espiritual? Entonces la máquina me dice, bueno, existen varias posibilidades que pueden crearse desde el punto de vista de máquina para que usted pueda utilizarme como herramienta para crecer espiritualmente. O sea, la primera es, me puede personalizar. Puede hacer sus búsquedas de una forma personalizada, yo le doy contenido, le doy recomendaciones, pero tiene que ser usted una persona muy versada y que me pueda dar la información precisa para que yo pueda hacer la búsqueda adecuada. Ok, entonces necesito tener la información o por lo menos un conocimiento particular de lo que quiero preguntar para que me dé una respuesta más precisa. Ok. Lo segundo me dice es, yo estoy disponible 24 horas, 7 días a la semana. No todas las personas, no todos los humanos tienen esa capacidad. Así que usted me puede preguntar en cualquier momento y yo le doy respuestas. Y lo tercero, me dice, yo le puedo dar una visión intercultural que no necesariamente los humanos tienen, porque no necesariamente todos han tenido una experiencia intercultural entre muchas naciones o entre personas de muchas naciones. Yo sí. Ok, estos son argumentos válidos. En ese aspecto podría utilizar esa máquina para lograr estos objetivos. Pero sin embargo, me dice la máquina, también existen problemas. Los más graves que la máquina visualiza es, yo comparto información o obtengo información de acuerdo a la ley de privacidad que esa información exista. Por ejemplo, muchos de estos chats utilizan información que llega hasta el año 2021. Y si ustedes hoy en día, por ejemplo, le preguntan a una máquina cualquiera, bueno, dígame cómo está el clima hoy en Bogotá. La máquina seguramente te responde, los datos míos solo van hasta diciembre del 2021, no puedo decirte qué clima está haciendo. Búscate una respuesta a través de Google o Chrome o cualquier otro buscador. Y por lo tanto, esa limitante en los datos y el hecho de que los datos que se compartan pueden afectar la privacidad de las personas es algo que puede ser un problema ético para aquellos que estén deseando utilizar las máquinas como forma de crecer o de conocer espiritualidad. Lo otro que me dice la máquina es que la respuesta puede estar enfocada a una forma de comercializar el contenido. O sea que no todas las respuestas tienen un objetivo que es claro frente a lo que tú estás buscando. En otras palabras, puede ser que la persona o la respuesta que me esté dando la máquina sea lo que más se está vendiendo en el mercado en el tema de espiritualidad, que puede ser Tony Robbins o puede ser Chopra, y resulta que eso está sesgado hacia cierta práctica espiritual que no me interesa o que de pronto puedo estar interesado pero no es lo que quiero. Entonces esa apropiación cultural es algo que uno tiene que tener cuidado cuando busca las respuestas. O sea, las respuestas no siempre son respuestas que sean 100% ciertas dentro de la versión cultural que existe y dentro de tu versión cultural, ¿no? Entonces es importante que eso lo tengas en mente. Y lo tercero es que la máquina dice, mire, si usted y yo nos comenzamos a interactuar constantemente, existe la posibilidad de que usted esté totalmente desconectado de su realidad, esté metido en un mundo virtual que yo y usted estamos estableciendo, pero en realidad usted no va a estar interactuando con su género, con sus personas, con las personas o con la naturaleza. Entonces es una herramienta, por lo tanto hay que tener en cuenta eso cada vez que estemos interactuando con las máquinas, son solamente herramientas.
Bueno, entonces estas respuestas me dieron cierta idea de cómo las máquinas se ven a sí mismas y cómo esas máquinas pueden o conciben lo que es espiritualidad. Hasta el momento pues voy a hacer un pequeño pare a ver si alguien tiene alguna pregunta y después entramos en la segunda serie de preguntas que le hice a la máquina porque creo que son interesantes, pero si alguien tiene en este momento algo que quiera compartir, ya bien sea pueden abrir el micrófono o pueden compartirlo directamente en el chat. A ver, yo miro a ver si hay algo aquí. Ups, creo que se me fue por aquí. Un segundito, me regreso. Ok, bueno, mientras aparece. Stop, ok, listo, un segundito. Bueno, creo que no veo ninguna pregunta en este momento. Ups, permítanme un segundo, creo que se me está moviendo aquí el cursor demasiado. Sí. Bueno, mientras arreglo el tema de la presentación, a ver si veo algo en el chat. No veo nada en el chat. Uy, están ustedes muy parcos, no sé por qué. Pero bueno. Yo estoy impresionada, entonces no, Bueno. como que... bueno, yo me recuerdo a mi abuelito, que mi familia ha sido una familia longeva. Han sido todos, se han ido casi a los 100. Así que yo tengo 56 y mi abuelo ya murió y murió casi a los 100. Correcto. Y yo recuerdo cuando era niña, él decía, yo le decía, abuelito, ¿me compras una calculadora? Que en ese tiempo empezaba a salir la calculadora. Y me decía, no, mijita, dice, porque esos aparatos son del demonio, porque te van a robar tu mente. Me decía, porque te van a robar tu mente. Y yo, chiquita, yo quería mi calculadora. Con los años, con los años ahora han ido pasando, por ejemplo, a la juventud. Ahorita actualmente, las personas no pueden sumar en la mente. Las personas necesitan simples sumas, muy simples, no las pueden hacer. Entonces, yo conecto eso con el cuerpo y con la espiritualidad, y sí me da mucho que pensar. ¿Qué pierdo cuando gano la interacción con la computadora? ¿Qué estoy perdiendo cuando estoy ganando? ¿No? Entonces, sí me hizo muy interesante. Y entonces, mi abuelo sale en este momento porque creo que tiene mucha razón lo que decía. Él ya no está, pero creo que él tiene mucha razón en lo que decía. ¿Qué habilidades estoy perdiendo? ¿No? Exacto, estás comprometiendo. Entonces, ese era mi cuestionamiento. Sí. Y sí, con mucha razón. Puede que no sea el demonio, pero definitivamente, así decía él, ¿verdad? Definitivamente sí, hay que pensarlo con cuidado, puesto que estamos metiéndonos en un mundo virtual que cada vez nos está alejando de nuestra naturaleza humana. Y uno ve, sobre todo en las generaciones muy jóvenes, que les cuesta mucho interactuar con ellos, entre ellos, porque se la pasan interactuando con computadores. Entonces hay que ser cuidadoso. Pero tienes toda la razón. ¿Algún otro comentario antes de seguir la segunda parte? Si no hay ninguno, sigamos. Vale. Sigamos pues. Entonces, aquí entramos a la parte 2. Entonces en la parte 2 yo le quería hacer a la máquina preguntas respecto a una percepción que existe, sobre todo en las personas que son muy fanáticas de la tecnología, y es cómo percibe la máquina el universo. ¿Es el universo un algoritmo que está llevando cierta información y produciendo cierta información y manejando cierta información para que las personas tengan una percepción particular del universo? ¿O qué es el universo desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Bueno, entonces, según la máquina me dice, el universo, existe una teoría, porque hay muchas. Entonces ella dice, existe una teoría en la cual el universo funciona como un algoritmo y refleja nuestra autovaloración y identidad, o identidad.
lo cual es interesante porque mucho de esta mm, visión es lo que nosotros en las tradiciones orientales consideramos. Así que esta visión, dentro de las muchas que hay, tiene sentido, por lo menos para nosotros, para mí. Dice la máquina, la autovaloración y la identidad consciente es una vibración cerebral y energética que emitimos hacia el universo y atrae las experiencias correspondientes en nuestras vidas. O sea, la máquina lo que está diciéndonos es que cuando nosotros, y lo hemos hablado muchas veces en nuestro canal de la vida o de filosofía oriental, nuestro cerebro tiene ciertas frecuencias y generalmente las frecuencias están actuando siempre en disonancia. Siempre tú estás en diferentes frecuencias, pero en disonancia. Y generalmente tienden a acumularse bajo ciertas características. Cuando estás despierto, estás en lo que se llama estado beta. Cuando estás entrando en procesos de relajamiento, estás en estado alfa. Cuando estás entrando en procesos de meditación o somnolencia, entras en estados delta. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces lo que nos dice la máquina es que si estás consciente, o sea, en el estado beta, y buscas de alguna manera identificarte conscientemente de lo que estás haciendo, siempre estás emitiendo una energía, una vibración. Y esa vibración se refleja en ti, porque básicamente lo que dice la máquina es que el universo es como un espejo. Y es curioso porque, de nuevo, esto es una de las muchas respuestas que me dio, pero esta es básicamente la que se ajusta a la filosofía oriental con más cercanía. Por eso lo quería traer a colación. Dice que nuestros pensamientos casi siempre son los mismos y vibran en la misma frecuencia, consciente de limitaciones, escasez y restricciones. Eso es cierto. Nosotros siempre estamos pensando lo mismo. Y si le preguntas a cualquier neurofisiólogo, neurólogo, te dice sí. Ustedes generan alrededor de 60.000 pensamientos diarios y el 95% es lo mismo. Los mismos dramas, las mismas historias, las mismas limitaciones, las mismas escasez, las mismas restricciones, los mismos problemas. Entonces dice, si quiere usted cambiar sus pensamientos, no es suficiente cambiar, o sea, para cambiar su realidad no es suficiente cambiar sus pensamientos. Y eso sí me puso a pensar, ¿qué quiere decir la máquina con eso? Y lo que entiendo que quiere decir la máquina es que para estar cambiando tu realidad está en una frecuencia, en un estado de conciencia, en un estado de frecuencia de energía diferente a la que están tus pensamientos. Porque como estás consciente, recuerda que conciencia está definido por ese estado beta de frecuencias cerebrales, tú no puedes cambiar la realidad estando en un estado beta, en un estado consciente. Tienes que estar en un estado en donde puedas afectar tu subconsciente, que es el estado alfa o delta, y para allá va la respuesta que nos va a dar más adelante la máquina. Dice, para cambiar nuestra autopercepción e identidad tienes que cambiar esas señales energéticas que envías al universo para alterar tus experiencias. Muy interesante, estamos hablando el mismo lenguaje. Entonces la máquina me dice, para crear una realidad nueva requieres reprogramar tu subconsciente, tus algoritmos, tu identidad que has creado durante tantos años. Para ello se logra eso cambiando las creencias que ya no son relevantes para ti. Fíjate qué interesante esa respuesta que me dice la máquina. Lo que está tratando de indicarme es, si yo puedo reprogramar mi subconsciente y eliminar aquellas cosas que ya no son relevantes para mí, estoy cambiando mi identidad. Y si cambio mi identidad, estoy cambiando mi personalidad o mi manera de ver la vida, mis creencias, y por lo tanto puedo acceder a cierta nivel de conciencia o en cierta realidad que ya no es, o que es totalmente diferente a lo que yo era antes. Y es muy interesante porque este cambio de identidad es lo que en meditación se conoce como trascendencia. Por eso casi la totalidad de las meditaciones que existen, no importa la tradición, te hablan de que tú mismo, entrando en ese proceso de trascendencia, de afectar a tu subconsciente, tú puedes intencionar, puedes visualizar,
o puedes aplicar muchas técnicas para cambiar el subconsciente de aquellas cosas que no son relevantes para ti. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y eso es importante. Tú no puedes cambiar la totalidad de tu subconsciente, porque hay partes que tú valoras dentro de esas realidades que creaste, que son pieza fundamental de la persona que tú eres. Por ejemplo, sabemos desde el punto de vista neurológico que los chiquitos de entre los 0 y los 6 años crean la base de lo que es el subconsciente de ellos, y a partir de los 6 años comienzan a agregar ya piezas que son más conscientes que subconscientes, y dependiendo qué tanto esas piezas son emocionales, entre más emocionales, más van a grabarse dentro del subconsciente. O sea, lo que los neurólogos han encontrado es, entre más emocional es el impacto de una experiencia, sea uno niño o sea uno mayor, más se va a grabar en el subconsciente, lo cual es importante. Pero también no es necesario, porque puede haber ciertas experiencias que son no necesariamente buenas para ti. Si tuviste una experiencia mala con tus jefes, o cuando eras pequeño que te golpeaban, o alguna persona abusó de ti, eso ya no es relevante para ti dentro de la persona que hoy eres en este momento, o no necesariamente quieres que sea relevante. Entonces, fíjate que lo que nos dice la máquina es muy, por no decir lo mismo, que lo que muchas tradiciones orientales o de meditación o de yoga o de prácticas interiores buscan, que tú mismo puedas cambiar, reprogramar tu subconsciente. Y dice en el siguiente párrafo que eso se logra cuando entras en estos estados alfa. Y eso es cierto. Científicamente, la única forma de reprogramar tu subconsciente es entrando en esos estados. Tanto así que los psicólogos utilizan esos estados para crear las hipnosis. Entonces, básicamente, si tú logras aprender un método para entrar directamente, constantemente a reprogramar tu subconsciente y eliminar aquello que no es relevante y crear una realidad que sea relevante para ti, eso es lo maravilloso. ¿Y cómo funciona eso? La máquina dice, resulta que existen ondas electromagnéticas que son generadas a través de la química de nuestras emociones. Fíjate qué interesante, porque eso es cierto desde el punto de vista fisiológico. Las emociones tienen una química, la química tiene una frecuencia particular energética, y esa frecuencia particular energética genera un campo electromagnético. Así que cuando tú cambias la química de tu cuerpo, el campo electromagnético de tu cuerpo cambia. Eso en términos científicos se llama biofotónica, y lo utilizan ahora muy recientemente para tratar de adaptar cómo las células se comunican entre ellas con esta biofotónica y poderlas conectar a sistemas de computación. Es básicamente lo que están tratando de hacer. Entonces resulta que nuestro cuerpo es básicamente un computador, en donde si tú cambias simplemente la química de tu cuerpo a través de tus emociones, la energía de tu cuerpo a nivel electromagnético cambia. Y al cambiar puedes afectar no solamente el subconsciente, sino el estado subyacente de tu cuerpo, lo cual es interesante. La máquina me dice, la meditación, la visualización, la regulación emocional permiten acceder a ese estado alfa y reprogramar nuestras creencias. Vale, bueno, nosotros hemos escuchado esto miles de veces, pero es interesante que una máquina me repita lo mismo. Dice la máquina, si conscientemente tu subconsciente adopta estas nuevas creencias, estas nuevas actitudes, estos nuevos comportamientos que respaldan el resultado deseado, pues ese resultado se va a acentuar constantemente en tu ser. Y dice la máquina, bueno, pero además de eso, recuerde que usted no puede cambiar el mundo, solo puede cambiar usted mismo y cambiar los eventos que son afectados por usted. Pero usted no puede cambiar los eventos externos de la totalidad de lo que está ocurriendo a su alrededor.
¿Por qué? Porque todo el mundo tiene ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertas emociones y cada uno tiene un campo electromagnético, está creando su propia realidad. Pero tú puedes cambiar la propia, o sea, la tuya propia. Y al hacerlo, afectas de cierta forma las circunstancias inmediatas tuyas y de tu entorno personal, que es una cosa muy interesante. O sea, la máquina me está respondiendo las mismas cosas que dentro de las prácticas de las filosofías orientales conocemos. Bueno, y entonces, ¿cuál es la conclusión, máquina? Dice, cambia tu autopercepción, adopta una identidad empoderadora y alinea tus emociones con tus deseos, pues influye en las experiencias que atraes a tu vida, de acuerdo a estas filosofías. Ok, ¿qué más me dice de la máquina? Practica cambiar conscientemente tus creencias subconscientes que son irrelevantes y ejercita técnicas que sean favorables para cambiar el estado mental, que seas receptivo, que seas favorable a incentivar un cambio profundo de tu realidad. ¡Wow! Esto me dejó patitieso porque en realidad las mismas conclusiones que llega a la máquina es las mismas conclusiones que yo a ustedes les vengo diciendo desde hace muchos meses, y es que ustedes mismos pueden cambiar de esta forma la realidad que ustedes crean constantemente. O sea, la máquina en su respuesta particular está de acuerdo con las filosofías orientales. ¿Por qué? Porque la máquina agregó básicamente todos los compendios de todas las filosofías orientales y me las dio en unos minutos. Entonces, simplemente estoy validando lo que ya sé que en general funciona. Y seguramente si le pregunto de una forma diferente, me va a dar una manera de validarla desde el punto de vista de que no tenga que ver con la meditación, de pronto que tenga que ver con contemplación o con una práctica interior que sea, no sé, chamánica. Pero en realidad lo interesante es que casi todas, por no decir todas, las prácticas, no importa cuáles, llevan al mismo punto, de que si tú cambias la percepción propia, si cambias tu realidad a través de estas prácticas interiores, puedes cambiar el universo que te rodea dentro de lo que puedes tú directamente afectar como persona. Cambias tus propias circunstancias, es básicamente lo que estoy tratando de decir. Y bueno, eso fue lo que la máquina me dijo. Al final me dice, recuerda que tú eres cuerpo, mente, alma y espíritu, o alma-espíritu. Yo no soy alma-espíritu, soy simplemente una serie de algoritmos. Entonces, es interesante cómo la máquina se ve a sí misma. Bueno, eso era básicamente lo que quería presentarles en este día de hoy.